nos acompaña aquí en los micrófonos de Caché Noticias el doctor Rodrigo Enríquez. Él es coordinador general de Desarrollo Estratégico en Salud. Doctor, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Joana, muy buenos días. Un placer estar con ustedes en este espacio. Doctor, bueno, es indudable el éxito que ha tenido la vacunación en el país, cómo ha ido avanzando y ya, por ejemplo, empezó también la vacunación en adolescentes de 12 a 15 años y esto se ha dicho se hará por convocatoria directa de los planteles educativos. ¿Cómo ha avanzado en este grupo de la población la vacunación? Porque hay muchos padres todavía que están renuentes a que sus hijos se vacunen. Pero esto también es importante para regresar a esa normalidad tan anhelada, ¿no? ¿Cómo ha ido avanzando en este grupo, doctor, la vacunación? Es correcto, Joana. Recordemos que inicialmente la meta era vacunar sobre todo a la población adulta. Al inicio de la pandemia hacíamos los cálculos de tratar de vacunar por lo menos al 70% de adultos de 18 años en adelante. Conforme ha surgido nueva evidencia del efecto protector que tienen las vacunas de COVID-19 en la población menor de 18 años, en este caso específicamente en la población adolescente de 12 años en adelante, se ha ido incluyendo también a estos grupos en la vacunación. En este momento se está coordinando la vacunación para que se haga, como tú mencionabas, directamente en las instituciones educativas, en un trabajo coordinado junto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Y la idea es que la población de 12 años en adelante pueda recibir la vacuna contra COVID-19. En este caso se está priorizando el uso de vacunas como la de Pfizer, dadas idealmente a intervalos de 28 días, una primera dosis, 28 días después una segunda dosis, aunque también existe la posibilidad de que se pueda recibir solamente una dosis porque hay estudios que mencionan que esto podría reducir también algunos efectos adversos como la miocarditis que se presenta en muy pocos casos. Tenemos reportes de que ya están empezando a vacunarse más adolescentes cada vez y vamos a esperar también la evidencia que está surgiendo respecto a la población menor de 12 años para ver también si es que se la va a incluir en las próximas semanas o meses dentro del plan de vacunación. Y eso justamente le quería preguntar, para la población menor de 12 años, tal vez hay una fecha de cuándo se podría iniciar con ellos la vacunación y se lo consulto porque otros países ya lo están haciendo. Entonces, Ecuador no es que ha estado tan lejano a lo que están ya haciendo otros países con estos estudios médicos. En el caso de la población menor de 12 años, sobre todo en los niños de 6 años en adelante, de 6 a 11 años, la mayoría de países están incluyendo solamente a los niños que tienen alguna condición agravante. Por ejemplo, niños que tienen enfermedades crónicas, que tienen algún tipo de inmunodepresión y que por lo tanto serían más vulnerables que el resto de niños en caso de infectarse contra COVID-19. Es el caso de Chile. Chile, por ejemplo, ya incluyó a este grupo de 6 a 11 años en la vacunación, pero hay que tener cuidado de que son solamente los niños que tienen alguna enfermedad agravante o alguna condición crónica que los pone en mayor riesgo. No es todo el grupo de niños de 6 a 11 años. En este caso, lo que está haciendo el ministerio con su comisión que evalúa la eficacia de las vacunas es esperar a que haya mayor evidencia y esperar también resultados de la experiencia de estos países que ya están usando la vacuna para tomar la decisión. Si se llegara a tomar una decisión en las próximas semanas, probablemente sería focalizada sobre todo a los niños que tengan alguna condición grave o que ponga en mayor riesgo su salud. Doctor, ¿y cómo están llegando con información a los padres? Porque esto es muy importante también, ¿no? Si bien un adulto que, digamos así, cuesta menos que tome la decisión de vacunarse, no pasa lo mismo con sus hijos menores de edad, porque ahí tal vez existe un poco más de resistencia. Entonces, ¿qué tipo de información o de persuasión les están llegando a ellos para que definitivamente sus hijos también ingresen en este plan de vacunación y estén inmunizados? En este caso, la decisión de vacunar a los niños depende de los padres o de sus guardianes o tutores legales. Por eso lo que se está haciendo en la mayoría de establecimientos educativos es solicitar que los padres
firmen un consentimiento que se llama consentimiento informado, en el cual se incluye también información sobre la protección que ofrecen las vacunas, pero también de la frecuencia de algunos eventos adversos que podrían presentarse. La idea es que el proceso de vacunación en niños y adolescentes es totalmente voluntario, depende de los padres, pero sabemos que por la evidencia científica el balance de beneficios es mayor que los posibles riesgos que pueda haber. Pero a través de estas hojas de información, del consentimiento informado que le llega a los padres, ellos pueden tomar la decisión de vacunar o no a sus hijos. Nuestra opinión es que aquellos que puedan hacerlo deberían vacunarse. Sin embargo, insistimos que esto queda a la libre decisión de los padres de los menores. Ahora, si bien es cierto, recién se empieza con la vacunación de 12 a 15 años, ya la vacunación para 17, 16 años ya tenía su tiempo. ¿En este grupo se ha presentado tal vez alguna novedad de algunos síntomas secundarios de gravedad? No se han presentado reportes de eventos adversos graves. Recordemos que la mayoría de eventos adversos que se presentan en la vacunación contra COVID-19 suelen ser leves y pasajeros, por ejemplo, dolor en el sitio de inyección, puede haber un poco de fiebre, malestar general, puede haber a veces una sensación como de desmayo, lipotimia en el momento de la inyección, pero todo esto de eventos son pasajeros y no se reportan eventos adversos graves. Lo que sí sabemos es que se ha reducido considerablemente el número de casos de COVID-19 en general en toda la población y especialmente en la población joven, en la población adolescente. Se registran en la última semana apenas 26 casos. También en la población de 12 a 14 años hay apenas 26 casos registrados y en esta población de 15 a 19 años tenemos apenas 41 casos. Y en la población en general, en este momento, tenemos incluso un menor número de muertes que los que se presentaban, por ejemplo, en los años prepandemia. Por lo tanto, eso es un claro signo de que la vacunación más la conciencia de la ciudadanía de utilizar medidas de protección, por ejemplo, la mascarilla, el distanciamiento, lavado de manos y demás, son medidas eficaces que nos están permitiendo lograr un mejor control de esta pandemia. ¿Y qué pasa en los grupos más pequeños, en los niños de 2 años a 10 años que todavía no tienen una fecha para vacunarse? ¿Cómo está el registro de contagios ahí? No tenemos en este momento casos registrados. Lo importante aquí es pensar que al estar vacunados los adultos y al estar vacunado el círculo cercano de los menores de edad que no pueden vacunarse todavía, estamos creando una burbuja que de alguna manera los protege. Por eso también hay que insistir en que aquellas personas que están en edad de vacunarse y todavía no se han vacunado, por favor, lo hagan. La vacunación va a continuar todavía para todos los grupos de edad rezagados que todavía no se hayan vacunado en los establecimientos de salud. Ya se han retirado la mayoría de puntos que estaban externos a los establecimientos de salud en la comunidad y se retoma la vacunación de COVID como si fuera la vacunación regular que se hace también con los otros, con las otras vacunas. Por lo tanto, usted puede acercarse a un centro de salud si no se ha vacunado todavía para que lo puedan vacunar. ¿Y qué pasa, doctor? Porque sí hay muchas dudas de personas que me dicen, ok, el rango para colocarme la segunda dosis, dependiendo de la vacuna y su laboratorio, es de 28 días a 84 días, pero por A, B, Z motivo, no acudí cuando me tocaba. Uh -huh. Entonces, ¿pierdo esa inmunidad que tenía con la primera dosis? ¿Qué pasa con eso? Muy buena pregunta. Recordemos que una primera dosis de vacuna, sobre todo en aquellas que requieren 2 dosis, ya genera cierto grado de protección. No es una protección completa, pero hay cierto grado de protección. Y esa protección es mayor si yo ya tuve COVID y además recibo al menos una primera dosis de vacuna. El ideal es completar el esquema. Si me pusieron una vacuna de 2 dosis, por ejemplo, Sinovac, yo debería, dentro de los siguientes 28 días, acudir para que me puedan vacunar. Pero si yo me pasé algunas semanas más, no pasa nada. Todavía podrían ponerme la segunda dosis. Hay vacunas como la vacuna de AstraZeneca, en la cual el intervalo entre primera y segunda dosis puede llegar incluso a los 3 meses.
Recordemos que me puedo poner una vacuna de AstraZeneca hoy y el ideal es ponerme la siguiente a los 64 días, como está recomendando ahora el ministerio, pero podría esperar incluso hasta los 80, 84 días para recibir la segunda dosis. Con el caso de vacunas como la de Pfizer, se pueden esperar hasta 6 semanas de intervalo entre la primera dosis y la segunda dosis. Por lo tanto, si usted no ha logrado completar todavía su esquema de vacunación, el ideal es que usted pueda acudir de todas maneras al centro de salud o a un punto de vacunación para completar el esquema. Ahora, doctor, si bien Galápagos fue la primera provincia en tener su vacunación completa, su población completa con la vacunación, el 100%, ¿qué pasa en otras provincias donde todavía no se alcanza una cifra considerable de inmunidad? ¿En qué provincias la vacunación no avanza como debería ser en otras ya? Es correcto. Tenemos provincias en las cuales la cobertura de la población adulta está alrededor del 60%, especialmente en las provincias de la Amazonía. Son las provincias de las cuales por dificultades de acceso y por el hecho de que la población suele estar muy dispersa también, puede haber menor cobertura de vacunación. Es por eso que dentro del plan de respuesta ante COVID-19, que el gobierno ha denominado Plan Fénix, se incluye también el realizar vacunaciones de la comunidad, llegando ya sea por vía fluvial, por vía aérea o por vía terrestre, con los equipos de salud y en este caso con un fuerte apoyo de Fuerzas Armadas que están proporcionando la logística. Y sobre todo para estas poblaciones se está priorizando el uso de vacunas de una sola dosis, como la vacuna de CanSino, que permite justamente completar el esquema solamente con una dosis de la vacuna. Perfecto. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Enríquez. Él es coordinador general de Desarrollo Estratégico en Salud. Mi compañero Carlos Sacoto, doctor, se suma a esta entrevista. Carlos, por favor. Sí, doctor, muy buenos días. Qué gusto volverlo a saludar ahora desde la función pública, lo cual me permito, antes de preguntarle, felicitarlo. Yo no suelo hacer este tipo de felicitaciones a los funcionarios públicos, pero cuando es meritorio hay que hacerlo, porque usted ha sido una voz muy importante durante estos meses de la pandemia como investigador de la UTLA, ha dado su punto de vista valioso sobre el manejo, sobre las estrategias que se tenían que haber emprendido hace mucho tiempo y que con el cambio de gobierno se evidenciaron, al margen de lo político. Digo la fecha, desde el 24 de mayo todo ha cambiado evidentemente en la estrategia de combate al COVID-19. Desde su punto de vista, dentro de la función pública, al asumir este cargo, ¿cuáles fueron los principales desafíos que encontró para poder hoy percibir lo que estamos percibiendo? Y lo que los indicadores nos muestran es un mejor escenario, sustancialmente mejor escenario que lo que vivíamos apenas al inicio de 2021. ¿Qué cambió? Gracias, Carlos. De hecho, también para mí es un gusto poder estar aquí nuevamente. A ver, el primer diagnóstico es que encontramos un sistema de salud que está altamente fragmentado. Es decir, el hecho de que en Ecuador coexistan al menos 5 subsistemas de salud, privados con fines de lucro, sin fines de lucro, Ministerio de Salud, IES, Sanidad Militar y otros, de alguna manera impide una coordinación adecuada y hace también que los sistemas de información que se utilizan para tomar decisiones también estén fragmentados y eso ya es una barrera importante. En respuesta a eso, en este momento se está trabajando con el sector salud, con Ministerio de Telecomunicaciones, con agencias de cooperación como por ejemplo Banco Interamericano de Desarrollo, en lo que se ha llamado una agenda digital. Y esta agenda digital busca justamente el fortalecer el sistema de información que se necesita para tomar decisiones. A veces de estas demoras, por ejemplo, de reporte de casos, notificaciones, el saber cómo está la situación de salud de la población, es producto justamente de esta fragmentación. El otro gran problema es que hay rezagos de una gran inercia en la toma de decisiones. Es decir, uno se encuentra con un Estado que de alguna manera estaba acostumbrado a un manejo en el cual se postergaba la toma de decisiones, en donde había una gran cantidad de trámites
y parte de lo que se está trabajando ahora es la simplificación de todos esos trámites y tratar de reducir en lo posible la burocracia. En el área en la que yo estoy trabajando ahora, que es la coordinación de desarrollo estratégico, que se encarga justo del tema de investigación, comités de ética, evaluación de tecnologías y de medicamentos, eliminamos, por ejemplo, el acuerdo ministerial que ponía alguna traba o cortapisas para hacer investigación en COVID. Fue una de las primeras cosas que se hizo. Y en este momento estamos también por sacar un nuevo acuerdo ministerial que va a simplificar los procesos de investigación para que ya no se requiera esta doble evaluación que se requería de aprobación de un comité de ética y de nuevo una aprobación del Ministerio de Salud. Entonces, la idea es ir reduciendo todo este tipo de duplicidad de procesos que de alguna manera enlentecen la toma de decisiones. Y la otra cosa que es una realidad es el escenario económico, un escenario económico muy restrictivo en donde incluso el financiamiento para el sector salud, educación y otros en los años precedentes se había reducido. Nos encontramos, por ejemplo, con un Ministerio de Salud que había gastado ya casi todo el presupuesto del año 2020 en pandemia, antes siquiera de que se haya acabado el año, lo cual significa que entramos, en este caso al 2021, incluso con menores recursos. Y allí se hace necesaria justamente la idea de poder ser más eficientes en el uso de los recursos y también buscar la mancomunación de fondos, es decir, el poder recibir fondos de diferentes fuentes, porque si no, la situación se hace de todas maneras insostenible. Usted ha dicho varios puntos interesantísimos, pero me voy a concentrar en el tema de la información. Información coordinada, información conectada en diferentes entidades que permiten dimensionar cuál es el escenario sobre el que se está trabajando, que yo creo que ese era uno de los principales problemas hasta hace apenas unos meses atrás, donde los datos que tenía el gobierno nacional en torno a la pandemia eran meramente referenciales. Eran datos que incluso reflejaban una realidad hacia atrás, es decir, datos del pasado que se estaban concentrando, represando y que de pronto estallaban haciendo parecer, y varias veces hablamos de este tema, de que de pronto los contagios y las muertes se disparaban, pero lo cierto era que se habían represado y que luego se pudieron comunicar. Eso ya no pasa en este momento, doctor Enríquez. Ahora las autoridades y la ciudadanía cuentan con información más fidedigna sobre lo que ocurre en torno a la pandemia en el país. Yo diría que todavía hay trabajo por hacer para depurar las fuentes de información. Todavía hay, por ejemplo, reportes de duplicidad de casos. Muchas veces hay información desde algunos sectores que no llega oportunamente, pero hay definitivamente una mejora. Hay que seguir trabajando en esto. Uno de los grandes problemas que tenemos, como te decía hace un momento, es justamente el no contar con un único sistema de gestión de información, sobre todo de información epidemiológica. Y mientras más actores tienes generando información, más necesario es contar con un sistema único de información. Ejemplos de demoras que todavía persisten. El reporte de casos de COVID diagnosticados, por ejemplo, con pruebas de antígeno y no con PCR, que muchos de los laboratorios no reportan a veces oportunamente. Siguen siendo casos de COVID, pero a veces por la técnica utilizada para el diagnóstico, algunos consideran que no deberían reportarse cuando sí deben reportarse. Entonces, parte del trabajo que se está haciendo en este momento es volver a ordenar la casa, volver a fortalecer de nuevo el sector salud, en este caso desde el Ministerio de Salud. Se está trabajando también en un plan decenal de salud, es decir, de aquí en 10 años, cómo miramos el sistema de salud de Ecuador. Y se van a realizar una serie de mesas técnicas de trabajo con los diferentes actores del sistema de salud, profesionales, gremios, sector de industria, los diferentes subsectores del sistema de salud, seguridad social, por ejemplo, y otros, justamente para construir este plan decenal de salud. Porque no podemos seguir tomando decisiones reactivas o seguir a la deriva cuando se necesita en realidad una adecuada planificación. Hablando de planificación, doctor,
Ahora estamos en una nueva etapa en el plan de vacunación. Hace 2 semanas se cerraron varios puntos de vacunación que se habían abierto en universidades, en colegios, en escuelas. Hoy esa competencia, la de vacunar a la población que aún falta, está en manos de los centros de salud. Evidentemente hay un cambio, es decir, ya no hay una estrategia emergente, ya no hay carpas militares y demás. Pero, ¿cómo caminar hacia este escenario? No quiero decir post-COVID, porque aún el COVID está entre nosotros, pero a este escenario a mediano y largo plazo en el que vamos a tener que acostumbrarnos, han dicho varios de sus colegas, a recibir periódicamente alguna dosis de alguna vacuna contra el COVID-19. Ahí tendrá que evidentemente haber un nuevo cambio de estrategia a propósito de contactar a aquellas personas que recibieron la segunda, decirle, oiga, le toca tal día y demás. ¿Cómo se prepara ese escenario a mediano y largo plazo? Correcto. De hecho, la idea es que cuando ya nos acercamos a esto que los epidemiólogos llaman estabilidad endémica, es decir, el COVID es una enfermedad que no nos va a abandonar, pero con la cual estamos ya empezando a coexistir, más o menos como lo que pasa con otros virus, ¿no es cierto? Como el de la gripe y otros. En este caso, todavía se necesita evidencia sobre cuál es la duración de protección y en qué casos habría que focalizar, por ejemplo, la administración de una tercera dosis. No sabemos todavía si es que serán necesarios a lo largo del tiempo otros refuerzos. Por ejemplo, en el caso de influenza, en los grupos más vulnerables se recomienda vacunación anual. En el caso del COVID, esa información todavía no la tenemos y probablemente recién a lo largo del próximo año tengamos ese tipo de información. Pero eso implica probablemente dos cosas. Primero, es muy probable que quienes deban recibir dosis adicionales sean sobre todo aquellos que tienen condiciones que lo hacen más vulnerables. Por ejemplo, población adulta mayor que está en condiciones de fragilidad, personas que tienen condiciones crónicas, personas que toman, por ejemplo, algún tipo de tratamiento inmunosupresor o probablemente también en los extremos de edad, algunos de los niños probablemente entren también dentro de esa condición. Todavía no lo sabemos, insisto. Por lo tanto, con esa evidencia hay que ir programando la compra de vacunas si es que fueran necesarias, tal como se hace con la vacunación para los otros programas, por ejemplo, sarampión, rubiola, difteria, tétanos y demás, que ya son parte de una estrategia nacional de inmunizaciones que se programa, que se financia y en donde tienen que cumplirse también ciertos plazos y ciertas metas, cosa que no se hizo lamentablemente durante el último año del gobierno anterior y eso generó también un desabastecimiento de vacunas para los programas de inmunización infantil, lo cual es gravísimo. Y en este momento se han hecho ya las compras y están llegando ya las vacunas para ir completando también estas estrategias de inmunización que eran regulares en el país. 7 de la mañana con 24 minutos. Queremos agradecer la presencia del doctor Rodrigo Enríquez, coordinador general de Desarrollo Estratégico en Salud del Ministerio de Salud, por estar con nosotros esta mañana. Muy amable, doctor Enríquez. Encantado, Carlos. Encantado, Joana. Un buen día para todos.